tierra, la Huasteca, de Tampico a Veracruz. Escuchamos hoy las letras que inspiraste solo tú. Del fandango en los pueblos de esas noches sin dormir. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Opiniones, una producción de la revista Tepantlato y de la Universidad Tepantlato. Sean bienvenidos a este programa, acompáñenos durante estos próximos 60 minutos, va a estar muy interesante el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de los niños trabajadores, estamos transcurriendo el mes de abril del año 2012 y es el mes del niño, pero no todos los temas relativos a los niños son festejos, son celebraciones, no, también hay niños que trabajan, que desempeñan una actividad que a través de la cual obtienen ingresos, quizás para ellos, para ayuda de sus estudios, quizás para ayuda económica en su casa, pero deben de cubrir ciertos requisitos, no solamente es porque papá, mamá, quiero trabajar y voy a desempeñar esta actividad, no, hay ciertos requisitos que hay que observar, vamos a hablar de ellos, los derechos, las obligaciones, todos tenemos un contacto directo en un centro comercial cuando compramos nuestros productos y pues damos la propina. Algunos solamente lo que les sobra del cambio, algunos ya destinamos una cantidad específica. En fin, todo esto lo vamos a charlar y qué efectos legales tienen este tipo de relaciones y no solamente al margen de lo que la sociedad puede observar. Acompáñenos, vamos a estar hablando sobre este tema con el licenciado Jorge Alejandro Pedilla Muñoz, ya ha estado con nosotros en ocasiones. Nuevamente, gracias licenciado por estar con nosotros. Es una persona que se dedica específicamente a la materia laboral y penal y aquí es conocedor de este tema, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de trabajo, que pueden ser quizás individuales, no podríamos hablar de colectivas porque no hay un sindicato, pero sí son unas relaciones de trabajo. Vamos a ver los elementos, quizás uno civil, uno laboral, y todo lo que se puede llevar a cabo sobre este tipo de relaciones. Contáctenos, participe con nosotros al correo tepantlatotv@universidadtepantlato.edu.mx, teléfono en el estudio 5264-7657, extensión 221. Contáctenos, participe con nosotros. Licenciado, nuevamente gracias por estar con nosotros, bienvenido a esta su casa, y pues vamos a hablar sobre este tema tan padre porque es poco abordado por los quizás tratadistas, quizás en la doctrina jurídico-laboral. No hay mucho escrito sobre este tipo de temas, quizás por temor, a lo mejor se mueven algunos tejidos ahí que no son muy favorables, muy sensibles para algunas agrupaciones, pero que sin embargo no están al margen de la ley y tenemos que observar su cumplimiento. Es correcto. Bien, vamos a ver cuáles son los elementos principales de estas características de relaciones de trabajo. Todos sabemos, de acuerdo a la ley que nos rige en nuestro país, a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Ley sobre los Derechos de las Niñas y de los Niños del DF y la federal también, que niño va a considerarse a todo ser humano, desde que nace hasta los 17 años, 364 días. ¿Por qué somos tan específicos con esta referencia? Porque al momento en que cumple 18 años, deja de ser niño, ya es adulto. El IFE ahora nos está mostrando que ya puedes votar, saca tu credencial de elector, exige tus derechos políticos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque adquiere capacidad de ejercicio, se extingue la patria potestad de mamá y papá, quizás tutela si es que la tenía, en fin. Ya es ciudadano, mientras es mexicano. Y eso lo advertimos del documento que es el acta de nacimiento. Vemos el nombre de la persona, vemos la edad y pues ya sabemos si puede ser candidato o no para este tipo de relaciones laborales, atípicas quizás, pero que se deben de satisfacer algunos requisitos para que podamos dar lugar a las relaciones de trabajo, a las relaciones civiles quizás. Entonces, el supuesto para nosotros es esta relación que existe entre la institución privada, un centro comercial, en donde adquirimos bienes, en donde pagamos una cantidad por ellos, y ya llegamos a la caja, pagamos, y llega esa parte que, no la operación comercial de adquisición de bienes, no, la parte que es donde
entra la función, la actividad del empacador. En algunos casos hay adultos mayores, quizás por los horarios, por otras características, pero eso es otro tratamiento para otro tema. En este caso es para estos niños, para los menores, niños porque son adolescentes, pero siguen siendo niños de acuerdo a la ley, y sin embargo reúnen ciertas características. Vamos a hablar sobre esto. Licenciado, nuevamente gracias. ¿Qué podemos opinar sobre este primer apartado que estábamos comentando? Tomando en consideración lo que ha manifestado, la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, en su artículo primero, establece que por niño se entiende todo ser humano menor de 18 años de edad. Aquí le damos la posibilidad de tratar a estas personas, a estos adolescentes, con ese carácter de niño. Sin embargo, la Ley de Protección para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2000, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, define en su artículo segundo claramente que son niñas y niños las personas que están de recién nacidos hasta los 11 años 364 días y se consideran como adolescentes los jóvenes de 12 años cumplidos hasta los 17 años 364 días, tomando en consideración esa situación de que al cumplir los 18 años adquieren la mayoría de edad. Una vez determinado esta conceptualización, debemos de pasar al principio que rige la temporalidad o la edad que permite la Constitución Política Mexicana para que estos jóvenes puedan acceder a la vida económica del país. Es decir, el artículo 123 en su apartado A, en las fracciones segunda y tercera, así como en la 11ª, establece una prohibición para que los niños menores de 14 años se incorporen a la vida productiva de nuestro país. Es decir, los niños menores de 14 años no podrían acceder a ningún empleo de acuerdo a la legislación laboral. El artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo nos establece la misma prohibición. En ese sentido, tendríamos que estar en cuenta que si nos percatamos de que hay un abuso, la utilización de niños menores de esas edades en autoservicios o en cualquier empresa, nuestra obligación sería dar aviso a las autoridades correspondientes por un incumplimiento a la normatividad federal del trabajo. Asimismo, el artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo establece que para que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan trabajar, necesitan tener una autorización expresa de sus padres tutores, o a falta de ellos, deben contar con la autorización del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o, en su caso, del inspector del trabajo o de la autoridad política del lugar de su residencia. Esto tomando en consideración la extensión del territorio. Como es una ley federal, aplica en todo el territorio, y en algunos lugares, en algunos municipios, no existe un asentamiento de la Junta Local o de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que pudiera dar. De este artículo podemos... Con esto, podemos entender o debemos entender, por tratarse de una relación laboral, se contempla a través de la Ley Federal del Trabajo, a través de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y aquí es importante mencionar lo siguiente: si se hace esta precisión, la característica en la relación del convenio internacional se va a delimitar exclusivamente a un carácter federal, porque de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese convenio internacional tiene la característica y la categoría de ley federal. Entonces, no puede ser aplicable una ley local que contravenga estas disposiciones. Y si estamos hablando de leyes federales, tiene que aplicarse en todo el país. No importa si estamos en Tijuana o no importa si estamos en Chetumal. Simplemente
relaciones laborales. Es correcto. En todos y cada uno de los estados de nuestro país debe ser de la misma manera, tratándose de una ley federal como lo estamos manifestando, es decir, la convención es de aplicabilidad general. En todo el país. En todo el país. La ley federal del trabajo es de igual forma. Claro. Sin embargo, en este tipo de relaciones, el único estado o la única entidad que tiene un convenio que más o menos regula este tipo de relación con las empresas que brindan este servicio de autoservicio, estas tiendas de autoservicio, es el Distrito Federal. Y las entidades estatales lo asemejan tomando en consideración este convenio de protección a menores empacadores que celebró la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal con la Asociación de Supermercados, ¿no? Es un contrato, es un convenio. Es un convenio que, bueno, en este caso se aplica Ciudad de México, pero en todos los estados de la República hay empacadores, hay cerillos. Ahorita es correcto. El origen de ese término, pero vamos a seguir hablando de este tema después de esta breve pausa. Estamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz acerca del tema de los niños trabajadores, los empacadores en centros comerciales. Contáctenos, participe con nosotros, ponga sus quejas, sus comentarios sobre este tema. Correo tepantlato.tv@universidadtepantlato.edu.mx y teléfono en el estudio 52647657, extensión 221. Hace unos minutos hicimos la referencia de cuáles son las características para que sean considerados como niños, las personas. ¿Para qué? Para que tengan y formen parte de una agrupación comercial y puedan prestar sus servicios como empacadores. Y a propósito de todo lo que conocemos como cerillos, como cerillos a las personas, los empacadores, ¿por qué el origen de cerillo? Bueno, se tiene considerado anteriormente, no sé si recuerde la existencia de un centro comercial, una tienda de autoservicio que se denominaba Gigante. En los años 80, a finales de los años 70, principios de los años 80, el uniforme de las personas que trabajaban en esa empresa era blanco con vivos rojos. Entonces a los niños se les pedía que estuvieran vestidos de blanco con una gorrita roja. El uniforme que los asemejaba a un cerillo como tal. Entonces de ahí se vino dando ese sobrenombre al empacador y se ha quedado hasta nuestros días, aunque ahora los podemos ver en diferentes tiendas uniformados de negro con blanco, o de azul marino con blanco, o con un mantel naranja. El origen es el que le da esa particularidad de cerillos, aunque hay también azules o verdes, ¿no? Pero bueno, el origen es ese. Entonces ya son cerillos, coloquialmente así los conocemos, son empacadores, el término legal, y existe un convenio que tiene la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal respecto con las instituciones privadas que solicitan este tipo de servicios con los niños. Entonces, ya tenemos el escenario, vamos a hacer un trámite figurado. ¿Cuál es la edad mínima para los empacadores, futuros empacadores que deben de tener, y cuál es la máxima para poder solicitar ser empacadores en un centro comercial? Para poder ser empacadores en un centro comercial no deben de ser menores de 14 años como lo manejamos anteriormente, derivado de la prohibición que establece la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Y no deben de rebasar los 15 años 364 días. Esto también en el sentido de que la Ley Federal del Trabajo establece que a partir de los 16 años el trabajador ya puede disponer de manera directa como menor. Las prohibiciones son para los menores de 16 años en ciertas circunstancias, salvo algunas peculiaridades especiales que establece el artículo
175 y el 178 de la propia ley federal, que más adelante abordaremos. Muy bien, entonces ya tenemos el primer elemento, desde luego el adolescente que tenga 14 años cumplidos, hasta 15 años, 364 días. Es el primer requisito. Es correcto. Como lo advertimos, desde luego, el contenido de la copia certificada del acta de nacimiento, vamos, la solicitamos, leemos el nombre de la persona y advertimos la edad, viendo su fecha de nacimiento. Bien, ya tenemos este requisito. ¿Qué más? Después de eso, tienen que acudir ante la Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la propia Secretaría del Trabajo para realizar una solicitud de trámite de autorización para que el gobierno del Distrito Federal avale y autorice que estos jóvenes, que estos niños acudan a esos centros comerciales a laborar, si así le podemos llamar. El trámite se realiza solicitando los siguientes requisitos: la aceptación expresa y escrita de la propia empresa, autorización escrita por parte del padre, la madre o el tutor legalmente nombrado, el acta de nacimiento del adolescente, la constancia de estudios actualizada, la boleta de calificaciones con sello y firma en el transcurso del ciclo escolar y certificado de secundaria en su caso, la identificación con fotografía sellada del adolescente, una identificación oficial del padre, madre o del tutor y fotografías tamaño infantil de tomado reciente del propio ¿cómo se llama?, adolescente. Estos requisitos forman un expediente y hacen que se le otorgue o no la autorización por parte del gobierno del Distrito Federal para poder acceder a esta fuente de trabajo. Bien, aquí me surge una duda ahorita en la lectura de requisitos. Autorización de padre, madre o tutor. Es correcto. Papá y mamá ejercen patria potestad sobre el menor. ¿Tienen que firmar los dos la solicitud? Tomando en consideración que ambos padres ejercitan la patria potestad, es necesario, si no decir obligatorio, que ambos signen esta solicitud de autorización. Y de hecho el mismo formato trae el espacio para la firma de ambos padres. Situación que podría exceptuarse en caso de que existiera una suspensión provisional de la patria potestad de alguno de ellos, o en caso de que alguno de ellos no se encontrara ya sea presente o haya fallecido en algún momento. Porque en algún momento, en un espacio familiar, puede existir que uno de los cónyuges de los papás del niño, de la niña, sí dé su autorización y el otro se oponga. Claro. Y como están en ejercicio de la patria potestad, bueno, pues hay conflicto de intereses y habría que analizar con mayor precisión este apartado. A lo mejor es el deber ser, pero el ser es otro esquema que nos formula la solicitud. A lo mejor habría que perfeccionarla para ver las características particulares de cada solicitud. Pero bueno, es importante porque es la autorización. Sin la autorización no podría desempeñar la actividad. Es correcto. Bien, entonces, una vez ya reunimos estos requisitos, ya tenemos al menor, ya está todo. Ahora, ¿qué paso sigue? Se presenta esta solicitud, se lleva ante la empresa, que también el propio formato trae una serie de datos que tienen que ser requisitados, como lo es la razón social de la empresa, la sucursal en la que se van a prestar o desempeñar los servicios, la ubicación de esa empresa, los teléfonos, el nombre del encargado, es decir, la persona que se va a hacer responsable en el centro de trabajo de la actividad del menor, el nombre del adolescente, el horario de actividades, un punto muy importante que es la jornada de trabajo, y el domicilio y los teléfonos del menor. Esto para tener ubicado tanto la fuente de trabajo como la información del menor trabajador, aunque no se le denomine así. Pero se encuentran satisfechos los requisitos, ya tenemos todo, formato, solicitud, sellos, fotos, todo. Es correcto. Hay un examen médico que se les practica para es correcto. aptitudes que pueda tener. Aparte de este formato, hay un requisito que es el presentar un certificado médico y un certificado de aptitud.
es una obligación que tienen todos los menores, de acuerdo al artículo, en un segundo, lo voy, permíteme, lo tengo. Y eso es para avalar que está capacitado, que no tiene limitaciones para desempeñar esas funciones. Y lo avala también en la propia Secretaría, para que tenga la certificación de aptitudes y de salud, para que pueda desempeñar la función. ¿Por qué? Porque va a cargar cosas, va a desempeñar otro tipo de actividades moviendo cosas. Pero hay limitaciones también. Claro. Hay limitaciones en cuanto a la actividad que desempeña el menor. No solamente va a estar empacando, no puede cargar bultos, cosas pesadas, a cargar carritos, en fin, son una serie de limitaciones. Es correcto. El artículo 176, el artículo 175 en relación con el 176 dice que queda prohibida la utilización de los del trabajo de los menores de 16 años en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, trabajos susceptibles a afectar su moralidad o sus buenas costumbres, trabajos ambulantes salvo autorización especial de la Inspección del Trabajo, trabajos subterráneos o submarinos, labores peligrosas o insalubres, trabajos superiores a sus fuerzas, este es el punto al que te referías, y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal, y las demás que determinen las leyes. El artículo 176 nos establece que las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el artículo anterior son aquellas que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio ambiente en que se presten o por la composición de la materia prima que se utiliza son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física o mental del menor. Entonces estas prohibiciones nos evitan o nos constriñen a que el menor sea puesto a realizar actividades dentro de las propias tiendas, por ejemplo en el área de mezclado de pinturas, en el área de transporte de cierto tipo de objetos que pesen demasiado y que puedan lesionar. El artículo 174 es el que nos establece que se debe de exhibir un certificado médico que acredite la aptitud para el trabajo y se deben de someter a todos los exámenes que periódicamente se ordenen en la inspección del trabajo para que puedan continuar en estas labores. Es una certificación que se da y con esto ya empieza ahora sí a asignarse en dónde va a estar, en qué sucursal, que va a ser lo más próximo a su domicilio por razones obvias de traslado y pasaje de mí. Si no, lo que ganan ahí en el centro de trabajo, pues se lo va a gastar en pasajes, si no tiene caso, ¿no? Seguridad, horarios, en fin. Ya está trabajando. Ya lo tenemos, ya está ahí, todos apartamos las monedas, le damos y va juntando su dinero. Es correcto. Como la empresa no le está entregando un salario, se le entrega el usuario, el cliente que acude al centro. Es correcto. Sin embargo, ellos se gobiernan por, llego a la hora que quiero, ya me voy, ya me aburrí, no hay chamba, no hay clientes, me voy, o someten un horario, ¿quién los coordina? Como lo pudimos apreciar de la lectura de la solicitud para la autorización, la propia autoridad está requiriendo a la empresa que se fije un horario, que se fije una jornada de trabajo que no puede exceder de 6 horas diarias, que no puede exceder de esas cantidades de horas y que debe de darle un tiempo de 1 hora entre cada 3 de trabajo para descansar y tomar alimentos. Entonces, en ese sentido, los jóvenes están sometidos o están en una relación de trabajo en las que se encuentran subordinados al patrón, porque tienen que cumplir un horario, no pueden llegar el día que quieran, un día sí, un día no, esta semana sí voy, la próxima no voy, y tienen que cumplir con las obligaciones que les manda el propio encargado que firma este documento. Entonces existe una subordinación. Es correcto. Como elemento esencial para la relación de trabajo. Es correcto. Aunque las empresas actualmente y aún la autoridad abre la puerta de sesgo para que las empresas se salgan y digan que no existe una relación de trabajo, en la formalidad como tal no es reconocida una relación de trabajo. Sin embargo,
en la sustancia y en el día a día se ve claramente que existe una relación de trabajo, aunque no perciban de manera directa el salario por parte de la empresa. Estaríamos en un ejemplo similar, por ejemplo, el de los taxistas que trabajan para el dueño del vehículo. El dueño del vehículo no les da la percepción, sino los clientes o los pasajeros que se suben a ese taxi y hacen el trayecto. Ellos integran una cantidad al patrón o al dueño del vehículo en calidad de cuenta, y el remanente se queda como cuenta de su salario. Y sin embargo existe una relación de trabajo, al igual que en los menores. Sí, ahí es otro tipo de relación contractual, sin embargo también será materia de otra plática, pero vamos a seguir comentando sobre todo lo que puede pasar, los accidentes, las eventualidades que pueden enfrentar, y lo haremos después de esta breve pausa. Estamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz acerca del tema de las relaciones de trabajo, los niños trabajadores en centros comerciales, los empacaderos, que ya se mencionó cuál es el origen de que se les denomine cerillos. Contáctenos al correo tepantlatotv@universidadtepantlato.edu.mx y teléfono en el estudio 5264-7657, extensión 221. Bien, entonces estamos mencionando de que ya tenemos los requisitos, ya se emitió el documento, ya está la situación específica sobre la relación de horario y de coordinación. ¿Son coordinadores las personas que los supervisan? Es correcto, son supervisores, más que coordinadores. Son supervisores y son los que les dicen cómo tienen que desempeñar, qué roles tocan, en qué momento se van formando, cómo se van a acomodar, en qué caja les va a corresponder, con qué cajero van a estar apoyando, siendo voluntarios, porque debemos de tocar el tema en el sentido de que la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, y la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social del Distrito Federal no consideran este tipo de actividad como una relación de trabajo. ¿No es una relación laboral? No es considerada como tal, se consideran como voluntarios, toda vez que las empresas de autoservicio se escudan en el sentido de que ellos no son los que les otorgan un salario a estos niños. Sin embargo, como vimos, tienen que cubrir una cantidad bastante alta de requisitos para poder acceder a estos centros laborales, ¿no? Y sin embargo están dentro de las instalaciones del centro comercial. Es correcto, y también hay una característica de subordinación con los supervisores. En el propio documento existe la razón de la empresa, cuál es la sucursal, cuál es el nombre del encargado de esa empresa o de esa sucursal que va a estar al pendiente o en coordinación o supervisión del menor que está realizando este trámite. Entonces es un sí pero no. Un sí pero no. Un sí pero no. Pero bueno, siempre ocurre esto y pues estamos en México. Algunos sí lo podrán ver como una relación laboral, algunos no. Quizás los que tendrán mayor interés y preocupación para que no se genere la relación dirán que no. Y los que no lo ven de esa forma dirán, no, pues sí es una relación laboral, pero no hay seguro social, no hay nada, precisamente para no generar nada, ¿no? Eso es lo más grave. ¿Y si hay un accidente de trabajo? Es gravísimo. Pensemos en que uno de los menores sufre un accidente con los carritos que empujan, se le viene el peso, le gana, tiene el accidente, sufre la lesión y pierde una mano. Cuando lleguen los padres ante los representantes de la empresa, los representantes de la empresa le dirán que no existe una relación de trabajo, que es una situación de carácter meramente civil y que el niño estaba realizando esas funciones sin que fuera su obligación, porque su única obligación dentro de este centro de trabajo lo es
el ayudar a empacar los bienes. Sin embargo, ¿qué haría un abogado laboralista o qué haría un abogado con conciencia social en este caso? Acudiría ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje a reclamar, a demandar a esta empresa por la relación de trabajo y el riesgo, así como el pago de daños y perjuicios por la lesión que sufrió este menor. No obstante que la empresa se va a excepcionar en que no existe una relación de trabajo, con toda la documentación se le podrá acreditar a la autoridad laboral que existe claramente una subordinación como elemento esencial de la relación de trabajo y no una relación civil. Sin embargo, también podríamos, si no queremos acceder ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, podríamos acudir ante los tribunales a reclamar una responsabilidad civil y el pago de daños y perjuicios por la lesión que se sufrió dentro de las instalaciones de esta empresa. Claro, pues caso permanente la pérdida de la mano. Claro. Una indemnización, no, sí está grave. Una... O que a lo mejor una persona, desde luego ajena a la tienda, al centro comercial de la estación, unos que no saben conducir ni siquiera en un estacionamiento, lo atropella en el estacionamiento, pero dentro de la empresa. O cuando el niño o la niña va de su casa al centro comercial a cumplir su jornada, o de regreso del... No nos estaríamos poniendo los elementos que establece la ley del Seguro Social para el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo ni para la atención, toda vez que la empresa, en este caso, en ningún momento lo está aceptando como un trabajador. Al no reconocerle esta calidad, no le está haciendo efectivas sus garantías y sus derechos de índole de seguridad social, de vivienda, de ahorro para el retiro, tomando en consideración que un niño que puede empezar a trabajar a los 14 años, a lo mejor cotizando con un salario mínimo, a los 45 años ya tendría las semanas cotizadas para poder acceder a una jubilación, que la propia ley lo limitaría hasta que no cumpliera la edad. Sí, pero aquí no cotizan. Pero aquí deja de cotizar, aquí lo tienen en un estado de informalidad dentro de una empresa y con el respaldo de las autoridades. Ajá. como si fueran, o sea, los tienen dentro de una legalidad, o sea, sí, pero no. Sin legalidad. Entonces, ¿son trabajadores o no son trabajadores? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son trabajadores. De acuerdo a esta óptica, no. De acuerdo al convenio firmado entre el gobierno del Distrito Federal y la ANDALAC, no. Así nos tratan las leyes. Es correcto. Por ejemplo, aquí hay un panfleto que dice el Convenio de Protección a Menores Empacadores del Gobierno del Distrito Federal, que dice: en caso de que tengas alguna urgencia médica durante las horas de trabajo, recibirás el apoyo necesario de la tienda para que seas trasladado a la clínica u hospital correspondiente. Pero en ningún momento nos dice que la empresa se hará responsable de los gastos que se generen por esta situación. Un niño puede tener una situación de apendicitis, puede tener el ejemplo que presentaste, maestro, un accidente, un riesgo de trabajo, que se resbale, se le caigan latas en la cabeza, un accidente, una eventualidad. Y la empresa a lo único que se limita es: yo te traslado y te dejo al hospital y que Dios te bendiga, que hagas lo que puedas y que tu familia, que por obvias razones, si tú estás trabajando es porque tu familia necesita un apoyo económico. Qué difícil, qué complicado, pero son ópticas, depende de qué lado de la barandilla estemos, ¿no? Si estamos del lado de la familia del jovencito o del joven trabajador, pues lo vemos de una forma. Si estamos del lado del ANDAC es otra, si estamos del lado del gobierno es otra, pero bueno, siempre surgen dudas, siempre surgen cuestionamientos sobre este tipo de temas que tratamos en los programas, y ya sabe, siempre que tenga una duda y no sabe, pregunte, y si pregunta, pregúntale al que sabe, y en este caso al licenciado Jorge Padilla. Nos dice Carmen de Iztacalco: está muy mal, es una forma de explotar a los menores, sea cual sea la situación. ¿En qué sectores se presenta más esta situación de que los niños trabajen? Bueno,
Según las estadísticas, el empleo de los menores se da cada vez más en mayores sectores de la población, principalmente es en el sector de clase media-baja, toda vez que tienen que cumplir el tema específico, tienen que cumplir con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo para que no sean considerados trabajadores. Es algo ambiguo y es algo risorio en ciertas situaciones. Por un lado, la ley te dice que tienen que tener una autorización, tienen que ser autorizados por la autoridad, tiene que estar soportado, tienen que tener los exámenes médicos, tienen que tener los exámenes de aptitud, pero al momento que se presenta todo esto a la empresa, le dicen sí, puedes ser voluntario, no te consideran como trabajador. Cumples con todo el requisito que establece la ley para un trabajador, pero la empresa y el propio gobierno, con este convenio de protección supuestamente de los menores empacadores, solapa que no sea considerada una relación de trabajo y que se le dé única y exclusivamente como el permiso para que realicen cierto tipo de funciones, ¿no? Pero principalmente es en el sector de media un voluntariado, ¿no? Es que está planteando, pero bueno, ya sabemos, estamos en México y son otro tipo de apreciaciones muy diversas sobre este tipo de temas. Vamos a seguir comentando sobre el tema del día de hoy, niños empacadores y trabajadores, pero después de esta breve pausa. Estamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz respecto del tema de los niños trabajadores, empacadores o cerillos, que ya se expresó por qué esa referencia, en este caso Ciudad de México. Contáctenos al correo Tepantlato TV, Universidad Tepantlato.edu.mx, teléfono en el estudio 52647657, extensión 221. Bien, estamos en las preguntas y aquí nos formula otra pregunta. Lisbeth, de Iztapalapa, dice: ¿cuántos niños se ven afectados por el trabajo infantil? Desafortunadamente, en la realidad que vive nuestra sociedad actualmente, todos los niños se ven afectados por este trabajo. Todos los niños que vean ustedes en un centro comercial empacando sus artículos que acaban de comprar, se ven afectados en este sentido. Ninguno cuenta con el seguro social, ninguno está ahorrando para en el día de mañana tener una vivienda a través del Infonavit, ninguno está generando ninguna aportación a su cuenta de retiro para en el momento de su vejez pueda o no pueda acceder a estos beneficios. Desafortunadamente, maestro, todos estos niños que se encuentran en esta situación se ven afectados por esta situación, por la falta de conciencia de los empresarios, que por ahorrarse ciertas cantidades se aprovechan de estos menores, diciendo, aparte de todo, que son empresas con conciencia social, dándoles trabajo supuestamente a los menores, dándoles trabajo supuestamente a personas de tercera edad, en la que realmente no les dan trabajo, se sirven de estas personas sin darles el soporte jurídico y el soporte legal que la Ley Federal del Trabajo establece para ellos y para todos y cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, al estar realizando estas situaciones, afectan de una manera infame a la sociedad en la que vivimos. ¿Realmente están explotando a las personas? Es una forma... Para no generar la relación laboral. Es correcto. Y entonces, volvemos al punto de hace unos minutos, ¿no? Y Lisbeth, pues retomando la pregunta, quizás no solamente en Ciudad de México, sino en todo el país, porque en todo el país hay centros comerciales. Entonces, vemos niños empacadores, están siendo víctimas de todo este tipo de anomalías legales que para algunos son ajustadas a la ley, para otros no, pero todos están afectados. Por eso no hay una cantidad específica, todos los que están involucrados en esta inercia laboral, por decirlo darle un nombre a las cosas, están perjudicados. Lourdes de Venustiano Carranza nos dice: ¿tienen seguro social para riesgos de trabajo? No existe. No tienen, al no estar dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no cuentan con el beneficio de ninguna clase en materia de salud.
El gobierno del Distrito Federal dice que estos jóvenes que tuvieran algún accidente serían atendidos en los hospitales del sector salud. Sí, hay una atención médica de urgencia, de emergencia, pero a fin de cuentas genera un costo. Ahora bien, el seguro de riesgo de trabajo se implementa de una subcuenta que se va generando por las aportaciones de los empleados y por las aportaciones de los patrones, y que sirve para el caso del niño que perdió la mano, para darle una indemnización por una incapacidad permanente, ¿no? Porque ya no va a poder, ya el niño ya no va a tener una mano, y ya su capacidad para desempeñar cualquier otra actividad no va a ser la adecuada. Claro, entonces el Seguro Social se hace responsable de esa situación a través de esta subcuenta y realiza el pago de una indemnización por el tiempo que haya cotizado. Sí, pero aquí en el supuesto no aplica de esa manera, y pues qué peligroso y qué penoso cuando ocurre este tipo de eventualidades, porque realmente ninguna persona estamos exentos de un siniestro, una situación desafortunada, y que puede ser el caso de estos pequeños que están trabajando y no trabajando según quien lo vea, quien lo diga, pero que pueden ser sujetos de una eventualidad de estas en la que quizás vitaliciamente tenga la repercusión y nadie lo va a indemnizar. Está delicado. Quizás habría que hacer ajustes a las leyes, no solamente locales, sino las federales. Ahí el Congreso tiene que ponerse las pilas para abordar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque simplemente se está hablando de algo injusto. Es correcto. Es algo que lacera a la sociedad en sus fibras más íntimas, ¿no? Que es la niñez, que es la juventud. Si tú a los 14 años ya estás siendo abusado laboralmente, ¿qué te espera o qué productivo vas a llegar a ser cuando tengas 18? ¿Qué productivo vas a llegar a ser cuando tengas 25? Tú vas a estar, si desde el principio de tu vida laboral has sido abusado, has sido ultrajado, has sido pisoteado, no te han estado otorgando los beneficios que la ley te protege, que la ley te otorga, entonces vas a crecer con un resentimiento hacia la economía formal de este país, y es donde se desprende tanta economía informal, tantos niños y tantos jóvenes que prefieren pasar a las filas de otro tipo de economías, como es la economía negra o la economía delincuencial, que estar dentro de las empresas, dentro de los organismos económicamente limpios, ¿no? Y lo que pasa, entonces retomamos el comentario, ¿no? Habrá quien sí lo vea con un apego a la ley, a la legalidad, a las normas justas, leyes justas, pero habrá quien no, y pues está la confronta de opiniones, por eso el programa también se llama así, opiniones, y sin embargo, pues lo dejamos a su consideración, y la mejor opinión la tiene usted. Licenciado Alejandro, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, breve como siempre, los 60 minutos se van como agua, pero pasamos a la parte de conclusiones. ¿Qué opinión puede dar finalmente a esta plática del día de hoy? Bueno, maestro, tomando en consideración casos como el de los niños empacadores, pues encontramos que la Ley Federal del Trabajo, lejos de ser la normatividad que rige las relaciones entre la empresa y los trabajadores, que debe ser la Biblia que equilibra el capital con el trabajo, pasa a ser un catálogo de buenas costumbres, y quedan sin efecto las presiones y quedan sin efecto derivado de las presiones y caprichos de representantes del capital, como son empresarios, cadenas internacionales, inversionistas, que con la finalidad de producir más laceran los intereses de los más débiles, ¿no? De las personas que desarrollan las funciones. Entonces, en este sentido, se hace más visible que la reforma laboral debe ser cada vez más necesaria, y retomando el comentario, el Congreso de la Unión deberá ya destrabar por fin las reformas de esta legislación, a fin de que se cubran
esos huecos, esas lagunas de derecho que permite a las empresas y que permite que este tipo de injusticias se den. Claro, y sobre todo persiguiendo lo que todos como abogados lo hacemos y como ciudadanos también, con justicia y equidad. Eso es lo que esperamos y esperemos que sea pronto, porque sí urge esta reforma laboral. Mientras tanto, seguirán así las cosas. Licenciado, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y acompáñanos dentro de 8 días. Yo creo que va a ser una continuación de este tema que está interesante, está polémico porque se presentan dos escenarios diferentes, tanto la parte noble como la parte que no lo es tanto, pero está la ley y nosotros tenemos que apegarnos a la ley, no podemos rebasar su contenido, ya sea local, ya sea federal. Acompáñanos dentro de 8 días, nuevamente gracias, licenciado. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 20 años de difundir la cultura jurídica de manera gratuita en este año 2012, y les recordamos también que dentro de 8 días vamos a continuar con este tema, está muy padre por cierto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nancy, Ari, muchas gracias por la producción. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches.